Jardín de huesos. Jardín de huesos, así le decía mi abuela al lugar de reposo de los muertos. Profanar el descanso de los fallecidos tiene consecuencias que van más allá de lo terrenal. Quedas marcado por la muerte, pero no se limita solo a eso. Cuando pasas demasiado tiempo pensando en cosas relacionadas con los muertos, empiezas a atraer energías densas y oscuras, las cuales te van a atormentar y no vas a poder hacer nada para escapar de ellas. Primero que nada, quiero dejar en claro que no soy periodista ni mucho menos. Simplemente soy una persona que, luego de ver una noticia en un canal local, decidí investigar por mi cuenta. Mi primera intención fue presentar mi pequeña investigación con un periódico, pero me dijeron que debía dar mi nombre. Lo mismo me dijeron en la televisión y en el radio. El motivo es que el tema es incómodo para ciertas personas, y si daban mi nombre, el que estaría en problemas sería yo y no ellos. Por eso decidí contar mi historia por este medio. La persona que me contactó me garantizó el anonimato, y eso lo agradezco. No quiero problemas, pero necesito que mi historia se sepa. No puedo dar detalles muy específicos sobre los lugares y personas de las que voy a hablar. Como mucho, haré algunas menciones que sean estrictamente necesarias. Yo no tengo un trabajo formal, sobrevivo haciendo trabajos por aquí y por allá. Fue por eso que tuve el suficiente tiempo libre para hacer todo lo que voy a contar. Todo esto comenzó un día mientras yo estaba viendo la televisión. Dieron una turbia y siniestra noticia. Daban a conocer que habían atrapado a una persona intentando abrir un sepulcro que tenía mucho tiempo de haber dejado de ser visitado por sus familiares. Esa noticia me dejó preocupado, ya que habían pasado varios años desde la última vez que yo había ido a visitar la tumba de mi hermano, y me daba pánico solo de pensar en la posibilidad de que el lugar de descanso de sus restos pudiera ser utilizado como negocio para estas terribles personas. Inmediatamente llamé a mi hermana, le comenté la noticia, y ella me dijo que también hacía mucho que no iba. Así que quedamos de vernos al día siguiente por la mañana en el panteón. Ya estando allí, nos dimos cuenta de algo curioso. Había mucha más gente de lo que normalmente hay en un cementerio. Al parecer, muchas personas se habían quedado con la intriga. El escenario no era prometedor. Nada más al entrar al panteón, empezamos a escuchar a gente que estaba reclamando, peleando, gritando y llorando. Había insultos y jaloneos. Apuramos el paso, casi corrimos. Teníamos prisa por llegar a la tumba de nuestro hermano. No le habíamos puesto lápida porque cuando él falleció, tanto mi hermana como yo estábamos en una situación económica complicada y hasta nos vimos en la necesidad de pedir un préstamo. Encontramos la tierra removida. No mucho, pero sí se notaba que alguien había estado ahí buscando algo. Tenía que asegurarme. Volteé a todos lados. El poco personal del lugar estaba muy ocupado con todas las familias que estaban alterando el orden. A unas 9 tumbas estaba una mujer con unos niños. Tenía una pala. Me acerqué y le dije a la mujer que, por favor, me prestara su pala, que quería revisar la tumba de mi hermano. Ella me la prestó y me dijo que revisara bien, que ellos al cavar habían encontrado abierta la tumba de su familiar y su esposo había ido a exigir explicaciones. Volví e inmediatamente me puse a cavar. Tardé bastante tiempo, pero finalmente pude ver el ataúd de mi hermano. Estaba roto, no había ninguna duda. Algún maldito sinvergüenza había profanado los restos de mi hermano. Mi hermana y yo nos miramos sin saber muy bien qué deberíamos hacer. Pensé en abrir el féretro para saber qué tanto se habían robado de los restos de mi hermano, pero no me atreví. En ese momento se nos acercó un señor, don Goyo. Claramente no es un nombre real, era un señor algo mayor. Nos preguntó si habíamos encontrado algo y le dijimos que sí. Nos sugirió que no perdiéramos el tiempo yendo a reclamar,
que ellos no iban a dar explicaciones ni iban a solucionar la situación, ya que la administración del cementerio formaba parte de una gigantesca red de establecimientos que estaban al servicio de gente muy poderosa que formaban parte de una red de sectas oscuras, cuyas influencias llegaban hasta los círculos más altos de las instituciones gubernamentales. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Pensé que me estaba tomando el pelo, algo conspirador, pero me dijo que si quería, él podría contarme más. Yo le pregunté el por qué lo haría. Me respondió que el terreno donde estaba enterrado mi hermano era el mismo donde había estado enterrado su hijo. Eso no era posible. Le aclaré que yo había pagado por ese terreno. Me dijo que él estaba consciente de eso, pero que de todas formas, ahí era donde había estado enterrado su hijo, solo que los profanadores de tumbas sacaron sus restos para darles un oscuro uso. Y ya sin restos ni féretro, pudieron vender el terreno como si nunca hubiera sido usado. Aquello era demasiado terrible. Él afirmó que tenía documentos que avalaban que ese terreno había sido usado para enterrar a su hijo y que solo nos quería ayudar. Volteé a ver a mi hermana y ella estuvo de acuerdo en ir a platicar con el Señor. Total, si ya habían profanado la tumba de nuestro hermano, al menos queríamos saber el por qué. Volví a poner la tierra sobre la tumba y salimos del lugar. El trayecto a pie fue muy silencioso y hasta un poco incómodo. Ya estando en la casa de don Goyo, nos sentamos en su sala. Él fue por una carpeta y luego puso sobre la mesa el documento que nos había dicho. Lo revisé. En efecto, la información era correcta. Ese terreno lo había comprado él antes que nosotros. Le pregunté si él sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Dijo que lo único que él sabía fue lo que pudo investigar en su momento cuando desaparecieron los restos de su hijo. Nos contó que por aquellos años ya se corría el rumor de que existía cierto tipo de personas que gustaban de hacer rituales tan turbios que iban más allá del satanismo. Era un secreto a voces que esa gente estaba detrás del rapto y muerte de muchas personas, sobre todo de aquellas de las que nunca se encontraba cuerpo y que la policía no hacía ni el más mínimo esfuerzo por buscar. Se sabía que en las casas de los involucrados había grandes altares a deidades oscuras y macabras, cosas como la Santa Muerte o peores. Don Goyo también nos contó que esa organización estaba creciendo a pasos acelerados porque a la delegación empezaron a llegar vehículos extraños, vehículos caros, no de lujo, pero sí a un nivel que estaba completamente fuera de las posibilidades de cualquier persona del sector. Se decía que esa gente a veces traía y a veces llevaba, me refiero a cosas muy turbias. En algunas ocasiones, lo que se llevaban seguía con vida. Una de esas cosas que, supuestamente, la gente de aquí le daba a los que venían de otros lugares eran restos humanos, algunos huesos, a veces cuerpos completos. Pero las ceremonias en las que se adoraba al diablo se empezaron a incrementar a un paso acelerado, a tal punto que, según don Goyo, ya no era posible tener material para todos sus clientes, y tampoco podían empezar a matar y raptar a cantidades masivas de personas, porque llamarían demasiado la atención. Así que, como alternativa, empezaron a sacar restos humanos de los cementerios. Fue así que, una tarde, cuando don Goyo acudió al panteón a visitar a su hijo, se encontró con un pozo abierto y completamente vacío. Hizo todo por reclamar y obtener respuestas, pero fue ignorado completamente. Estuvo investigando por varios años, y el resultado de su investigación fue lo que les acabo de contar. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Yo cuestioné a don Goyo si de casualidad tenía pruebas de lo que me estaba diciendo. Él se rió. Dijo que las pruebas estaban por todos lados, en cada lugar de la Ciudad de México y otros lugares del estado.
Nos dijo que podíamos hacer dos cosas. La primera era dejar el asunto de lado para evitar meternos en un terreno oscuro y muy pantanoso. La segunda era ir a investigar por nuestra propia cuenta y así tener alguna idea de dónde pudieron haber ido a parar los huesos que tomaron del cuerpo de nuestro hermano, pero que si lo hacíamos, que podríamos llevarnos un susto. Yo le pregunté a qué se refería con eso de llevarnos un susto. Él me dijo que cuando empezó a buscar los restos de su hijo, le empezaron a pasar cosas extrañas. Dijo que cuando pasas tanto tiempo persiguiendo la muerte, ella también te empieza a perseguir. Mi hermana dijo que ya había sido suficiente, que lo mejor era dejar el asunto por la paz. Se levantó y me dijo que me esperaba afuera de la casa. Yo me quedé a solas con don Goyo y le pedí que me diera algunos sitios para empezar a investigar. Me lanzó una mirada inquietante, como si supiera más de lo que me estaba diciendo. Me mencionó al mercado de Sonora, el IPN, la UNAM, los panteones de San Fernando, de San Lorenzo, de San Nicolás. También me dio la ubicación de unos callejones en Iztapalapa que eran utilizados como basureros. Le agradecí. Él me sujetó del brazo y me dijo que jamás tocara un hueso, porque el muerto empezaría a atormentarme, y eso podría llevarme a la absoluta locura. En ese momento, noté que don Goyo tenía unas extrañas marcas en su cuello, como si hubiese intentado suicidarse. Mientras mi hermana y yo íbamos caminando de regreso, le comenté que yo me pondría a investigar. Ella se alteró y me preguntó si estaba loco. Le dije que era lo menos que podía hacer por la memoria de nuestro hermano. Ella me dijo que podría haber brujos y ese tipo de gente involucrada y que no debía meterme con ellos. También me recordó que mis padres habían muerto precisamente por hacer enojar a una adoradora de la Santa Muerte. Ya no le dije nada. Esa noche escuché ruidos extraños en mi casa. Era como si alguien se estuviera arrastrando. Yo me levanté asustado y por alguna razón estaba sudando. Sin encender ninguna luz y sin hacer ruido, salí del cuarto y recorrí la casa esperando encontrar algún ladrón o un animal que se hubiera colado. Pero no encontré nada. Lo único raro que había era un pedazo de tela. Parecía haber sido arrancado de una blusa y estaba enlodada. Eso fue todo. Al día siguiente, temprano por la mañana, me fui a Iztapalapa. Ahí tenía unos amigos. Les dije que me dieran chance de trabajar con ellos un rato en los semáforos. Me preguntaron que si cuál quería, y les dije uno que estaba cerca de uno de los callejones que me había dicho don Goyo que eran utilizados como basureros. Estuve algunas horas trabajando, hasta que saqué una buena cantidad de dinero. Les di su comisión a mis amigos, y luego fui a darme una vuelta por el callejón. Entonces, ahí, como no queriendo, agarré un palo de madera y empecé a picar las bolsas negras de basura para ver si encontraba algo. Y me llevé una gran sorpresa cuando de una de las bolsas brotó un hueso. Era una costilla larga. Ahí me quedó claro que todo lo que me había dicho don Goyo era totalmente cierto. Volteé a todos lados para asegurarme de no haber sido visto, y luego me fui. Esa misma noche me llamó uno de mis amigos de Iztapalapa y me dijeron que podía volver si quería. Le dije que sí, así garantizaba unos pesos y además podría seguir investigando. Al día siguiente ya no me preguntaron qué semáforo quería, simplemente me asignaron uno. La esquina en la que me pusieron estaba muy lejos de cualquiera de los lugares que me había dicho don Goyo. Ya como a las 4 de la tarde, que había sacado suficiente dinero, dejé el semáforo, fui a pagar la cuota y aproveché para hacer una pregunta. Intentando sacar un poco de información, les inventé a mis amigos que el día anterior había visto una muchacha que me había gustado
que ella se había metido en el callejón donde yo había encontrado el hueso. Ellos me dijeron que no me metiera en problemas, que si fuera cualquier otra me podrían ayudar con eso, pero que ellos no se metían con la gente que entraba a ese callejón, porque eran adoradores de la Santa Muerte y eran gente muy peligrosa. Además, eran clientes. Yo le pregunté de qué eran clientes. No me quisieron contar. Dijeron que mientras menos supiera mejor, porque al final de cuentas yo no formaba parte de la organización. Luego de eso estuve yendo con frecuencia. En un mes tuve la suerte de que en 10 ocasiones pude estar cerca de alguno de los callejones que quería investigar. De las 10 veces que pude revisar, solo en 3 ocasiones encontré huesos. Hubo una ocasión en la que no pude entrar al callejón, porque al pasar cerca y mirar de reojo, pude notar que un tipo iba jalando un diablito con varias bolsas negras. En esa ocasión decidí cruzarme a la calle, y para despistarle, me metí en una tienda. El señor de la tienda me dijo que yo no debería andar de curioso. Fingí que no sabía de lo que me estaba hablando. El señor me dijo que tuviera mucho cuidado, porque hay ojos en las paredes, en el suelo y hasta en el cielo, y que me podían pasar cosas malas. Yo no supe si tomar aquello como una advertencia o una amenaza, así que luego de comprar un par de cosas, salí de allí y me fui directo a mi casa. Mientras iba de trayecto, me pasó una cosa muy rara. Iba en el transporte y junto a mí estaba sentada una señora. Ni siquiera recuerdo en qué momento se sentó. El punto es que luego de un rato llegó otra persona y se sentó en el mismo sitio. El punto es que luego de un rato llegó otra persona y se sentó en el mismo sitio donde estaba la señora. Yo volteé confundido. La señora había desaparecido de la nada. Al día siguiente, le dije a mis amigos que no podría ir por algunos días. Les inventé que me había salido un trabajo que me tomaría un par de días terminar. Dijeron que no había ningún problema. El mes que estuve trabajando con ellos, pude juntar un poco de dinero para estar un par de días sin trabajar. Mi plan era irme a dar la vuelta al IPN, pero la noche anterior volvieron a ocurrir cosas extrañas en mi casa. Ya no solo eran ruidos, sino que empecé a escuchar como susurros. Eran totalmente inentendibles, pero notaba que pertenecían a alguna persona. Esos susurros salían de todas las esquinas de mi casa. No importaba si iba al baño o a la cocina, los susurros estaban ahí. Eran rápidos, parecían rezos. El miedo no me dejó dormir en toda la noche, así que me fue imposible ir al IPN. Caí rendido en cuanto salió el sol, y cuando desperté, ya eran como las 4 de la tarde. Ya no me daba tiempo de ir y regresar. Así que simplemente me puse a caminar por los alrededores. Así estuve por bastantes horas, hasta que un grupo de estudiantes se me acercaron. Ellos estaban nerviosos. Me preguntaron si venía de tal delegación, y les dije que sí. Entonces me preguntaron con voz baja y siendo cautelosos que cuánto les cobraba por algunos huesos. Era mi oportunidad de obtener algo de información. Así que decidí seguir en el rol. Les dije que dependía de para qué era y qué huesos querían. Me contaron que necesitaban un par de cráneos con dientes para poder realizar unas prácticas de la universidad. Les pedí un número y les dije que mi jefe se pondría en contacto con ellos más tarde para darles los precios. Después de eso, no volví a acercarme al lugar, pero ese día pude comprender un poco más cómo estaba el asunto. Los días siguientes, seguí yendo a trabajar a los semáforos, y cuando podía, me daba las vueltas por los callejones, pero ya no me acercaba, simplemente pasaba por la acera de enfrente y miraba de reojo. La advertencia o amenaza del señor de la tienda no la podía tomar a la ligera. Dejé pasar otro mes antes de pedir un par de días para ausentarme,
y en aquella ocasión decidí tomarme uno de esos días para ir al Panteón de San Nicolás. Entré normal, fingí que iba a visitar a algún pariente, pero yo simplemente me puse a recorrer el lugar. Encontré varias tumbas con claras señas de haber sido ultrajadas. En cierto punto se me acercó un vigilante y me preguntó qué tanto veía. Yo decidí aplicar la de los estudiantes y le dije que estaba interesado en adquirir algunos huesos. Me dijo que la noche siguiente vendrían al panteón los que recogen los pedidos, que si quería podría hablar directamente con ellos, que llegarían en la madrugada. Le dije que seguramente me daría la vuelta. Volví a casa y pasé el resto de la tarde considerando si en realidad iría a hablar con esa gente. Así se me fue la tarde y llegó la noche. Para este punto, yo batallaba bastante para poder dormir, pues cada tercer día ocurrían cosas raras en la casa, y yo prefería estar despierto para no levantarme asustado, y me dormía después de las manifestaciones. Esa noche ocurrió una manifestación bastante más grande y preocupante que las veces anteriores. Estuvieron golpeando todas mis puertas y ventanas, tanto por dentro como por fuera. Yo sentía como si estuviera maldito, como si alguna energía oscura quisiera intimidarme, y en verdad pensé en dejar todo de lado, pero me sería imposible recuperar los huesos que habían sido robados del cuerpo de mi hermano, y a lo menos quería ver por mi propia cuenta cuáles eran los posibles lugares en donde pudieron haber terminado sus restos. Al día siguiente por la tarde, mientras comía algo, tomé la decisión de ir al panteón para seguir investigando. Salí de mi casa lo más tarde posible, considerando que tenía que tomar transporte para poder llegar hasta la zona donde se encontraba el cementerio. Para las 11 de la noche ya estaba allí. Me sudaban las manos de los nervios, así que, para intentar calmarme un poco, fui a buscar algo para comer. Llegué a un puesto de comida en una calle cercana. Pedí algo y mientras esperaba, le pregunté al que atendía si de casualidad él no había notado cosas raras en el panteón. Su respuesta fue: la neta sí, güero, pero no se habla de esas cosas, es peligroso. No hice más preguntas, cené en absoluto silencio. Luego de terminar mi comida, fui al panteón. Cerca de la entrada, encontré estacionado un camión frutero. También había un sujeto parado afuera. En cuanto me vio, se me acercó con arma en mano y me dijo que lo mejor era que me fuera. Yo le dije que estaba ahí porque estaba interesado en comprar huesos. Él me miró raro y me dijo que no estuviera jugando si no me quería morir. Yo le insistí. Entonces se relajó y me dejó acercarme. Llegamos hasta el camión. Las puertas del cementerio estaban abiertas y se veía que alguien estaba adentro, porque se notaba la luz de las linternas. Él me preguntó más o menos como qué quería. Le inventé que iba a hacer un ritual, pero que tenía poco presupuesto. Yo me había llevado 1,000 pesos. Me dijo que no había ningún problema, que con eso me alcanzaba para una mano adulta con los dedos completos, pero me aclaró que tenía que esperar, porque todavía no traían las manos, que ya andaban dentro consiguiéndolo. Me preguntó si era de por ahí. Le dije que no. También me preguntó en qué trabajaba. Le contesté que en algunos semáforos. Pasaron unos minutos y no salía nadie. Yo le comenté que en realidad no tenía cómo regresarme, que si podía hacerme el favor de acercarme a mi casa, aunque fuera solo algunas cuadras. A cambio, le ofrecí pasarle el número de los estudiantes que querían comprar los cráneos con dientes. Aceptó. Finalmente, salieron 3 tipos con varias bolsas negras. El que estaba conmigo les dijo que me mostraran las manos, que yo iba a comprar. Uno de ellos abrió una bolsa y me dijo que podía escoger la que me gustara. Aquello era asqueroso.
En serio que quería vomitar. Rápidamente elegí una al azar. Me la envolvieron con bastante periódico. Cargaron con todas las bolsas en el camión y el otro les dijo que me iban a dar un aventón. En el trayecto, esa gente me estuvieron dando algunos consejos de cómo deshacerme de la evidencia luego de realizar mi ritual. Me dijeron que tenía que moler los huesos. Hasta me ofrecieron un trato, que si yo les regresaba los huesos molidos, eso me lo tomarían como parte del pago en caso de requerir más huesos. Yo les agradecí, aunque por dentro sentía mucho asco. Estaba sentado en medio de un grupo de enfermos criminales. Finalmente me dejaron a 4 cuadras de mi casa. Caminé una cuadra sosteniendo los huesos humanos, y en cuanto tuve oportunidad, tiré eso a la basura. Me tiré al piso asqueado y lleno de miedo. Llegué a mi domicilio alrededor de las 4 de la mañana. Fui directo a darme un baño. Luego de eso, caí rendido. No pude descansar. Sentía que estaba metiéndome en un asunto del que no saldría vivo. Tuve una pesadilla terrible esa vez. En la pesadilla, yo estaba caminando en un pasillo muy largo. De pronto, del suelo, del techo y de las paredes, empezaron a brotar brazos que querían agarrarme. Yo corría mientras los brazos cada vez estaban más cerca de atraparme. Entonces desperté. Eran las 3 de la tarde. Me sentía cansado. Me dolía el pecho y la espalda. Salí del cuarto y fui hacia la entrada. Quería ir por una coca, pero al llegar a la puerta, vi que había algo marcado sobre la madera. Era una mancha de polvo con la forma de una mano. Sentí un fuerte escalofrío. Por alguna razón, me empecé a sentir observado. Fui hasta la tienda, compré lo mío y volví a casa. Me seguía sintiendo realmente cansado, así que me quedé dormido sentado en una silla y recargado en la mesa. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto golpearon la puerta. El ruido me hizo despertar de un brinco. Fui a la puerta para abrir. Ya había oscurecido. No había nadie afuera, pero frente a mi casa había un regadero de tierra. Luego hubo mucho ruido. Era como madera siendo golpeada con desesperación. Sonaban dentro de mi casa. Cerré la puerta y fui a mi cuarto. Pude ver cómo mi ropero se retorcía con fuerza. Después comenzaron a sonar gritos. Eran desgarradores, como si dentro de mi ropero estuviera una persona. Me arrinconé en una esquina del cuarto. Me puse en cuclillas y me tapé las orejas, mientras creía que me iba a volver loco. Pero por más que intentaba, no lograba silenciar las terribles cosas que estaba escuchando. Entonces, las puertas del ropero se abrieron con fuerza, dejando ver una negrura absoluta. El ropero se sacudió y terminó cayendo hacia el frente. Yo me levanté y corrí directo a la puerta. Antes de salir, pude ver cómo se reventó el espejo del baño. Cuando salí, noté que un par de vecinos se estaban asomando por sus ventanas. Habían escuchado todo el escándalo. Eso me hizo saber que no estaba alucinando, que no era cosa mía. Aquello sí estaba sucediendo. El resto de la noche la pasé en el pequeño espacio que hay detrás de mi casa donde lavo la ropa. Había sido suficiente para mí. No quería saber nada más del tema. Ya ni siquiera volví a trabajar en los semáforos de Iztapalapa. Pero eso no detuvo las manifestaciones. Siguieron atormentándome cada tercer día. Tenía que ponerle fin a aquello. Yo sabía que en el mercado de Sonora había brujos y santeros que quizá podrían ayudarme. Así que fui a la zona sureste del centro histórico de la Ciudad de México, para ser más preciso, a la delegación Venustiano Carranza. Yo nunca había entrado a ese mercado. Dentro pude encontrar un contraste alucinante. Había muchas cosas relacionadas con la Santa Muerte, pero también había muchas cosas relacionadas con San Judas Tadeo.
Me di cuenta que todos y cada uno de los puestos esotéricos estaban decorados con huesos, que puedo apostar que son humanos, sacados de forma ilegal de los panteones. Me acerqué al que menos cosas de esas tenía. Le dije que necesitaba una limpia urgente. Le platiqué todo lo que sucedía en mi casa, sin mencionarle nada de lo relacionado con lo que había investigado. Me bañó con humos raros, me barrió con plantas. Al final me hizo una limpia con un huevo de gallina. Al romperlo salió tierra y un pequeño hueso. El brujo me lanzó una mirada muy inquietante. Me preguntó quién era yo y a qué me dedicaba. No le contesté nada, simplemente salí de su local y me alejé. No volví a ese mercado. A día de hoy, cada tercer día, algo ocurre en mi casa. La mayoría de las veces son pequeñeces, en otras ocasiones son las luces, otras se escuchan vasos caer. De vez en cuando pasa algo un tanto más fuerte, pero nada como cuando se cayó el ropero. Mi hermana quiso ayudarme, me trajo agua bendita y echamos por toda la casa, pero no sirvió de nada, no sé. Quizá es porque no tengo mucha fe. No volví a visitar la tumba de mi hermano. Desconozco si siguieron saqueando sus restos, pero yo supongo que sí. Nunca supe nada más de don Goyo. En cuanto a los saqueadores de tumbas, hace como 4 meses se dio una noticia, la cual decía que habían encontrado el cadáver de un bebé en el basurero de un reclusorio en Puebla. Un mes después, salió a la luz mucho de lo que yo acabo de contar, lo de la organización que se dedicaba a saquear panteones para venderlos a diferentes clientes con intenciones muchas veces macabras. Solo me queda una cosa por decir. No se olviden de sus muertos, visítenlos, llévenles flores, limpien su lugar de descanso, que se note que están al pendiente de su familiar. Porque, de lo contrario, esa tumba podría volverse el próximo blanco de los saqueadores de tumbas. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, escrito y adaptado por Ramiro Contreras.